Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de vuelta a su canal Didáctica Mir. Continuamos estudiando para nuestro examen de admisión, promoción u horas adicionales de la SEP. El día de hoy seguimos con la serie paralela Normas Generales de Evaluación. Por fin vamos a ver el acuerdo 696 del 11 de septiembre del 2013. Este sería el tema 2 que viene en las guías 2020. ¿Ok? Bien, hemos visto esta serie empezando de 1957 y siguiendo paso a paso cómo han ido cambiando las normas de evaluación en México. ¿Ok? Ya ahorita ya por fin vamos en lo que viene siendo el séptimo video. Yo sé que este acuerdo ya está abrogado, sin embargo, en el tiempo reciente es un buen fundamento que vale la pena analizar. Próximamente analizaremos el vigente que sería el de 2019. Bien, eso tiene que ver con el dominio 1. Conocer la normatividad es muy importante. Así que vamos a tomar como referencia y rescatar algunos aspectos importantes del acuerdo 696. Bien, le invito a ver las otras series. Aparte tengo la serie de la RIEP, la serie de esta que estamos, normas generales de evaluación, y por supuesto la serie de examen de ingreso de la SEP. Bien, esta serie tiene que ver con normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización, certificación en educación básica. Ya saben que voy a las fuentes oficiales. El acuerdo 696 lo podemos encontrar en esta página de la SEP. Este acuerdo, pues, está muy relacionado con lo que viene siendo la RIEP. De hecho, en el 2012, el acuerdo 648 quiso establecer lo que es la cartilla de educación básica, ¿sí? Quitando la boleta y tratando de hacer una combinación entre una evaluación cualitativa y cuantitativa. Eso fue un acierto bastante bueno. Sin embargo, pues la carga administrativa hacia los maestros al llenar esas rúbricas y al llenar todos esos formatos dio lugar a que se hicieran reformas, ¿sí? Por ejemplo, en abril fue el acuerdo 685 y pues en septiembre fue el acuerdo 696. Veamos de qué trata. Este acuerdo, bueno, fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, siendo secretario de Educación Pública Emilio Schweifert. Hemos visto a través de la serie cómo un acuerdo, aunque lo abroga, se supone que lo hace a un lado, en realidad está tomando algunos puntos principales y los está añadiendo. Ya ahorita, pues ya llevamos, que será más de 50 años, ¿sí? Como unos 55 años de tradición en las normas de evaluación, ¿sí? Para el 2013. Entonces ya vamos bastante aventajados. Aquí rescata lo del 2012 en cuanto a considerar lo cualitativo y lo cuantitativo y describir los logros y dificultades y no solamente asignar una calificación. Hemos comentado que la evaluación en sí en México empezó a finales del siglo anterior, pero muchas veces se escondían los resultados, ¿sí? El propio gobierno federal no daba a conocer los resultados de las pruebas nacionales e internacionales porque salíamos bajos, y a principios de este siglo, entonces ya se empezó a formar poco a poco una cultura de la evaluación. Llevamos ya un cuarto de siglo y apenas vamos. Bien, entonces esto de la evaluación involucra un proceso, si no es la parte final, sino que está permeando en cada una de las partes, planeación, conducción y la emisión de resultados. Bien, entonces se trata pues en este acuerdo 696 de simplificar los trámites y procedimientos. Y la verdad que era una carga grande el acuerdo 648, sobre todo para maestra de preescolar, ¿verdad? Y empezamos entonces con el acuerdo. Es algo extenso, así que vamos a tratar los puntos más importantes. Aquí dice que la evaluación se basará en la valoración del desempeño de los alumnos. Eso es muy importante porque ya a partir que será como del 2010 se habla de la evaluación del desempeño de maestros y estudiantes. Esa cultura de la evaluación llega llevando a las aulas y no solamente evaluar al estudiante, sino al docente. No estamos aquí preparados en México, debo decirlo.
para una cultura de la evaluación. Tenemos miedo, tenemos recelo, tenemos desconfianza muchas veces. Pero aquí se habla de valorar el desempeño de los alumnos en relación con los aprendizajes esperados y las actitudes hacia el estudio. Esto está muy vinculado con el Plan 2011 y los programas 2011, donde se abordan lo que viene siendo las competencias para la vida, las competencias disciplinares, ¿ok? Y también los estándares curriculares. Todo esto está vinculado con la evaluación. Aquí dice que tomará la evaluación las características de diversidad social, lingüística, cultural, física e intelectual. En el 2013 precisamente salió una serie de la evaluación formativa muy buena. Recomiendo cada uno de esos manualitos. En su momento los estudié y próximamente podemos darle una repasada. Toda evaluación debe conducir al mejoramiento del aprendizaje, así como a detectar y atender las fortalezas y debilidades en el proceso educativo. Eso viene en un principio pedagógico, en el Plan 2011, el principio evaluar para aprender, el principio número 7. Les recomiendo que lo cheque. Pero ya en este año ya está bien claro ese detalle de la evaluación formativa, por lo menos en el papel, para poder distribuirlo y capacitar a los maestros. Lo que no quedaba tan claro es si usar los niveles de desempeño o no. Eso estuvo a prueba en los años 2009, 2010, 11, 12, pero al llevarlo a la práctica no, fue algo pesado para los docentes llenar todos esos formatos. Entonces, por fin se da una definición para evaluación en el 2013, que son acciones que realiza el docente durante las actividades de estudio o en otros momentos para recabar información que le permita emitir juicios sobre el desempeño de los alumnos y tomar decisiones para mejorar el aprendizaje y no solamente para asignar una calificación o amenazar. En esta contingencia, la verdad que no amenazar, pero sí decir a los estudiantes qué pasa, por qué no se ponen las pilas, por qué no se ponen a trabajar, por qué no entregan tareas. Les doy una oportunidad, les doy otra, y si de repente la calificación no es mi estilo, pero si de repente es un método de control en muchas ocasiones. Me gusta siempre ser positivo, animarlos a entregar las actividades, a que les guste la materia, pero también a veces usamos la calificación pues para presionarlos a ellos. ¿Verdad que sí? En ocasiones. Aquí nos habla algunas definiciones que ya se presentaban en el 2012. Acreditación es un juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta o no con los conocimientos y habilidades en una asignatura, grado o nivel educativo. Más cortito. ¿Ok? En lo que es certificación queda igual que en 2012. Básicamente es emitir un papelito habla, un documento que avale lo que es la acreditación. Básicamente es un papel que da testimonio, es un documento oficial. En la promoción también quedó igual. Por eso les digo, pues, se abrogan según ciertos acuerdos, pero en realidad se rescatan varios aspectos. ¿Ok? La promoción tiene que ver con la decisión de que pueda pasar, ¿verdad? Promoverlo, pasar de nivel, de grado o de nivel, ¿sí? De preescolar a primaria, primaria a secundaria, etc. Bueno, entonces ya no se llama cartilla de evaluación. A partir de 2013, que es un año importante porque es el año que yo entré a la escuela pública, es el año que yo empecé a estudiar. Si usted me está viendo haciendo estos videos, pues es que ya llevo 7 años estudiando y es mi deseo compartir con ustedes un poquito, ¿verdad? Y aprender mucho de ustedes también. Entonces ya no se llama cartilla de evaluación, como cartilla de vacunación, ¿verdad? Ya no. Tener todas las vacunas, tener todos los estudios, tener los 12 años, no. Ahora se llama reporte de evaluación. Lo primero que vemos es que se hace a un lado lo que son los niveles de desempeño, la correlación entre una calificación y un descriptor de logro se hace a un lado, pero podemos ver que quedan las observaciones para lectura, escritura y matemáticas, que es parte de la normalidad mínima de operación escolar, que todos dominen o todos estén practicando las matemáticas, lectura y escritura. ¿Ok? Entonces ahí lleva las observaciones. Que no es cartilla, ahora es reporte. Bien, como les digo, aquí vienen, aparte de los datos, ¿verdad? Obvios, viene observaciones y en su caso recomendaciones específicas de la maestra, del maestro, a los padres, madres, tutores,
referente a los apoyos que su hijo necesita. Tal vez practicar las tablas, tal vez ir a asesorías, tal vez una lectura, ¿sí? Que acostumbre a leer más, en fin, tal vez si va a practicar la exposición, mirar de frente a la cámara, no meterse las manos en las bolsas, cualquier recomendación por parte del docente, participar más en clase, en fin. Entonces, eso me parece muy bien. Aquí seguimos con los bimestres que comenzaron en 1994. Continúan. En educación preescolar, la evaluación seguirá siendo exclusivamente cualitativa, ¿ok? Sin emplear para ello ningún tipo de experiencia numérica, ¿ok? O de clasificarlos en un nivel de desempeño. Nada de eso, solamente las recomendaciones que hacían cada trimestre. Ya sabemos que las maestras de preescolar llenan suficientes formatos. Es un trabajo excepcional el que hacen. Entonces, a partir del 2012 ya se incluye en las normas de evaluación al nivel de preescolar. Antes no se incluía, antes nada más decía primaria, secundaria y educación normal, así decía en los acuerdos de evaluación, pero ahora a partir del 2012 ya está y podemos ver cómo las maestras en preescolar, maestras y maestros, también maestros de preescolar, manejaban lo que vienen siendo los trimestres, ¿ok? Cosa que ahora todo el mundo maneja, ya había empezado en preescolar. Bien, y como acá abajo dice, los papis, mamis, tutores pueden en todo momento acceder a la información de cómo va el desempeño de su hijo. Eso viene desde 1994 en las normas. En educación primaria y secundaria sí va a haber calificaciones y promedios. Tanto las calificaciones como los promedios se van a poner con un número truncado a décimos. A lo largo de la historia, por lo general las calificaciones se daban en enteros y los promedios redondeados a un décimo. Pero en el 2013, tanto calificaciones como promedios, ambos había que expresarlos como con un decimal. Y bueno, están los bimestres. Ya quedó claro, ¿verdad? Desde el 2009 que no se vale hacer pachanga al final del ciclo escolar. Deben aprovecharse todas las clases, debe haber el examen o la evaluación final y la entrega de calificación a los padres. Aprovechar los 200 días que es lo que se peleaba antes. Ya no se pelea eso, ¿verdad? Ya los calendarios ya no exigen que sean 200 días, pero antes así era. Bimestres en primaria y secundaria desde el 94. En el 2012 había que hacer un examen del bloque 5 y repasos de matemática, lectura y ciencias. Para el 2013, con el fin de garantizar que no haya ausentismo, suspensión de clases, festivales, etc., entonces se ideó lo que es un examen final. Este examen final pues era una novedad, la mera verdad. Ya llevaba pues algunos años dando clases en secundaria y justo cuando empecé en la escuela pública salió este acuerdo y básicamente era un examen de preguntas abiertas. Estamos muy acostumbrados los maestros a revisar de opción múltiple. Cuando estaba enlace, por ejemplo, yo me acuerdo que ponía todos los cuadernillos de enlace, ¿sí? Y me ponía a revisarlos de uno por uno, ¿sí? Ahí los iba revisando, pero era opción múltiple. Pero este examen no. Yo me pregunto qué tan preparados estamos los maestros para diseñar esos exámenes y qué tan preparados están nuestros estudiantes para responderlos. Platicando con la maestra Leti Martínez, mis respetos para ella, muchas gracias por el diálogo que tuvimos. Me comenta que hay un documento que dice examen de preguntas abiertas, orientaciones para su elaboración, que tiene que ver precisamente con el acuerdo 696. Lo voy a dejar en la caja de descripción, no nada más ese documento, sino otros de la serie de estudio para el examen. Bueno, entonces era examen final. En el caso de secundaria, pues era una pregunta por bimestre. En total eran 5 preguntas abiertas. Era más difícil de calificar, más tardado, me refiero no difícil, más tardado de calificar y era de los aprendizajes más relevantes. Así se hacía entonces. Y así duró durante varios años. Comunicación de los resultados a padres de familia. Dice que la calificación del examen final, el promedio de grado y el promedio de nivel educativo
se va a dar a conocer al control escolar, dirección y comunicarse a los padres de familia. Ok, una novedad del examen final, ya no hay ese examen final, ahora se califica por trimestres, pero así estuvo durante varios años y nos llevaba a la necesidad de repasar los contenidos de todo el ciclo escolar. Yo creo que por eso salió, ¿verdad? Un examen final para que de veras repasáramos, obligarnos a repasar y no solamente conformarnos con el último bloque. Bien, el promedio final de la asignatura simplemente se da el promedio de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 5 bimestres. ¿Ok? Es todo lo que nos comentan. ¿Está de acuerdo? El promedio final de grado escolar se da el resultado de sumar los promedios finales de asignatura y dividirlo entre el total de asignaturas. Sencillo, ¿verdad? A partir de este acuerdo, pues se señalan un poco más las estrategias de intervención. Dice, a partir del segundo bimestre de educación primaria y secundaria, me acuerdo muy bien, estaba en Guamúchil dando clases, el docente deberá registrar en el reporte de evaluación si existen riesgos de que el alumno no alcance los aprendizajes. Entonces, pedían escribir si había alguna dificultad, algo que el alumno no estaba logrando, o alguna sugerencia para que el estudiante pudiera mejorar. Yo recuerdo que cuando entré a una escuela privada allá en Guamúchil, entré en el segundo bimestre y le entré con todo, les daba asesorías gratuitas a ellos y pues más que llenar este formato, más que llenar, les daba asesorías, les explicaba y hablaba con los padres de familia, ¿sí? Directamente, más que llenar un formato. Entonces la idea no es mala, pero siempre cuando comentaba en un video anterior, la retroalimentación llegue al destino final, que eso es lo que, y sobre todo, además de que llegue y de que lo lean, actúen en consecuencia. Tuve la fortuna pues de que los padres sí respondieron. Había hijos que estaban con bajas calificaciones y se pusieron las pilas. Bueno, los exámenes de recuperación también fue otro detalle, ¿verdad? Estos exámenes de recuperación se hacían y es a partir del tercer bimestre. En el 2012 había un examen de recuperación del ciclo escolar, pero se tenía que esperar a que terminara prácticamente el ciclo. El alumno que durante todo el ciclo escolar no tuvo buen desempeño, entonces se le aplicaba un examen de recuperación. Ese acuerdo 648 pues no duró mucho y en el 2013 este 696 ya especifica, no vamos a esperar hasta el final. Vamos a el tercer bimestre y ya el alumno puede recuperar. En la práctica, a veces los maestros lo que hacíamos es que le aplicábamos la recuperación del bimestre 1. Por ejemplo, un estudiante reprobó el bimestre 1 y yo de una vez ya le aplico un examen análogo, un examen alterno, la recuperación. Y llevo un registro de los que aprobaron el bimestre, los que recuperaron para cuando aparezca la plataforma en el tercer bimestre, ya hacer la captura. Eso es completamente válido y eso habla muy bien de la organización del docente. Algo que también es muy bueno es que para gozar de ese beneficio se debía llevar a cabo un compromiso, un acuerdo con los padres de familia a fin de que pues se mostrara la buena actitud. Esto de la buena actitud no tiene nada de nuevo. Desde 1957 en el acuerdo para secundarias se habla de que para poder presentar un examen extraordinario debe tener el alumno haber mostrado una buena actitud en clase. ¿Sí? No es, bueno, yo sé que todos tienen derecho a la educación, pero y también alegan que también para presentar un examen es su derecho, pero no hay que olvidar que la buena actitud que tenga el estudiante es muy importante para que el docente le mueva el corazoncito al alumno, al docente y actúe de buena fe. Así que excelente el compromiso que se debe hacer con los padres de familia. No es nada nuevo, eso ya lleva pues más de 50 años en las normas, la buena actitud, pero se ha perdido, se perdió durante todo ese tiempo y solamente tuvieron que pasar 50 años para que estuviera reflejado. Algo cultural, un reclamo de los docentes, pero por fin lo ponen en las normas. Entonces esos exámenes pues representaban más carga para el maestro, pero pues en la actualidad también nosotros trabajamos de más con el fin de que nuestros estudiantes no reprueben. Yo les he comentado calificaciones provisionales, hago un pronóstico de calificaciones, se las publico, ¿sí? En la escuela pública, en la escuela privada también, en ambas, y
entonces pues ya sabrán ellos si quieren que se quede esa calificación o si entregan trabajos pendientes, ¿sí? Si hacen un trabajo de recuperación, etcétera. También hay algunos aspectos que ya lo platiqué con la maestra Leti Martínez, que le agradezco otra vez que me haya contestado, que eso de que sacar a un alumno para que, o sea, el alumno va bien en español, pero va mal en matemáticas. Entonces, este acuerdo le daba oportunidad al estudiante de salirse de la clase de español, ir a la biblioteca con un tutor, un maestro de matemáticas, algo así, o él mismo autoestudio, y ponerse a estudiar, pero eso no se llevó en la práctica, ¿sí? En mi experiencia profesional, yo jamás lo hice. Le daba asesorías, pero al final de la jornada escolar, ¿sí? No lo sacaba de la clase de español, no lo sacaba de educación física, ¿no? O sea, todas esas clases son importantes. Entonces, si usted me quiere comentar algo, si le permitió al maestro de español sacarlo de su materia para ponerlo a estudiar. Yo creo que no. Y hay cosas que siguen sin modificaciones, ¿verdad? El promedio final del nivel educativo sigue sin modificaciones. La calificación mínima es de 6. ¿Ok? Ahí hay una documental que no agradó mucho al magisterio. ¿Sí? Los criterios de acreditación en preescolar, todos pasan. ¿Ok? Todos pasan. Excelente, así ha sido en 2012, especificado 2013, continúa. En caso de primer grado, pasan, ¿sí? Con el simple hecho de cursarlo, lo van a acreditar. Me gusta que en ese 2013, ¿sí? No en el 2012, porque en 2012 decía que un alumno podía reprobar, pero era si papá quería. No, en el 2013 se revalora al docente y se le da esa autoridad o poder para decidir si el alumno, de buena fe, ¿verdad? Decidir si el alumno se queda o no se queda. Pero para el primer grado secundario todos pasan. Para segundo y tercero, sí se puede reprobar a un estudiante, retenerlo un grado, pero solamente durante una vez. Entonces, sí se da, revalora al docente, se le da esa confianza, esa autoridad de decidir retenerlo un año, pero también se le pone un límite. No lo puedes retener más de un año. ¿Ok? Esto puede ser discutible, ¿verdad? Pero bueno, se esperaría pues que en un año más pudiera recuperarse el estudiante. ¿Sí? Muy bien. Sobre todo en esos niveles inferiores de escolaridad. Inferior me refiero por el grado, no por la capacidad, ni mucho menos. En la primaria alta, máximo 2 materias reprobadas y puede continuar. En sexto, pues además le dan la opción de hacer un examen general de conocimientos para poder aprobar y pasar a la secundaria. Ok, en secundaria, pues hay varios requisitos, pero solamente se permiten 3 materias reprobadas. Eso viene desde 1957 y quién sabe si más allá. Si termina con 4 materias, debe de hacer extraordinario y al principio del ciclo escolar solamente debe ver 3 materias. Si 3 materias ha sido pues el máximo de asignaturas para poder continuar al siguiente grado y luego en enero poder recuperarlas. ¿Sí? En agosto o en enero. Bien, ok. Aquí nos habla un poquito de los alumnos sobresalientes que pueden pasar a otro nivel si es a consideración del maestro o de el director. Entonces nos habla ya un poquito más de la diversidad cultural. Eso viene muy plasmado en el plan 2011 y pues son casos excepcionales, ¿sí? Eso, a mí no me ha tocado ver a ningún estudiante que lo pasen de grado. Yo soy de la idea de que es bueno que el estudiante conviva con sus compañeros, ¿sí? Yo soy de esa idea. No sé si es una idea anticuada, pero se me hace que es algo favorable, sobre todo para los que somos un poquito calladitos como yo. ¿Ok? Bien, entonces se van a redactar en el reporte de evaluación, ya no es boleta, ya no es cartilla, ahora es reporte de evaluación. Se van a redactar las recomendaciones que haya. Como le decía, se puede dar la promoción anticipada en caso de un alumno con habilidades sobresalientes. El certificado de primaria quedó un poquito ambiguo, un poquito dudoso, pero en el acuerdo 684 que en el 2013 se dijo que sigue, ¿sí? Se va a dar el certificado de primaria. Esa era una duda que había en el 2012 y en el 2013 se ratifica. Sí,
sí se sigue dando certificado de primaria. No se van a esperar a terminar todos los ciclos escolares, porque hay gente que deserta, hay gente que ya no puede, ¿sí? O ya no desea seguir estudiando. Ok, habla un poquito del certificado de educación secundaria también. Y pues bueno, este fue el acuerdo 696. Es especial porque vale la pena checarlo, rescata muchos aspectos de las normas de evaluación de México en por lo menos 50-55 años. Y también es especial porque yo entré a la escuela pública en el 2013, ¿sale? Entonces, pues muchas gracias por acompañarme. Por fin les cumplo con este tema y por supuesto que me comprometo a ver los nuevos acuerdos, sobre todo el del 2019, ¿sí? Y los nuevos acuerdos del 2020 de la contingencia. Que pasen un excelente día, ¿sí? Y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias.